¿Qué tal, amigos? En esta ocasión voy a quitar la bomba de dirección. Perdón, pero es mi celular. Voy a quitar la bomba de dirección del Jetta 4 porque me empezó a fugar aceite. La voy a quitar para checarla. En este video les voy a enseñar cómo quitar la bomba de dirección, bueno, la licuadora, como ustedes la conozcan. Pero también de esa fuguita que siempre tuve y no la arreglé por tiempo, por desidia, como quieran ver, me empezó a fallar la dirección completa. Entonces ahorita ya la dirección tira aceite, es una fuga incontrolable ya es una fuga de echarle un litro y medio al día si ocupo el carro. Entonces perdón, me la empezó a hacer ayer esa fuga, y por no haber arreglado antes la de la licuadora eso fue lo que me dañó la barra, la caja de dirección. Entonces también hay que sacarla. Voy a hacer dos videos. En voy a sacar la licuadora o la bomba de la dirección, y en otro video voy a bajar la dirección completa, la barra. Entonces pues espero, como siempre les digo, espero que les ayude. No soy un profesional, no soy mecánico, simplemente lo hago como yo puedo, como me dicen, como veo. Entonces pues espero y que a los que igual intentan hacerle cosas a su carro les ayude mi video. Entonces pues vamos a empezar con la bomba. Bien, pues lo primero que voy a hacer yo es aflojar la banda, ya que la polea de la bomba de la dirección viene junto con la banda. Entonces hay que aflojar la banda para sacar la polea de la bomba. Este carro es un Jetta A4, un 2002. Voy con una llave 5/8 al tensor de la banda, lo voy a mover para que se pueda sacar la banda sin ningún problema. Lo hacemos hacia adelante, bueno, hacia atrás en su caso, así, y la banda va a estar floja. Déjenme lo hago porque con una mano no se puede. Bien, pues después de hacer esta función, esta maniobra con el tensor de la banda, ya la banda está aquí afuera, la pueden ver ustedes, ya está aquí. Solamente ahí podemos ver que ya está fuera de la banda, de la polea de la bomba de la dirección. Entonces ya podemos trabajar y quitar esa bomba. Bien, ya que tenemos la banda entonces abajo, lo que sigue es aflojar este tornillo. Con una llave 7/8. Lo aflojamos, que es de esta manguera. Aquí está, recorre toda esta. Nada más tiene dos mangueras la bomba. Entonces una es este tornillo y la otra es
esta abrazadera. Quitando estas dos, ya la bomba está libre. Nada más hay que sacar los tornillos que la sujetan y podemos sacarla. Déjenme quitar el tornillo y ahorita seguimos. Bien, pues ya he quitado el tornillo que les dije que iba aquí. Ya la manguera está suelta. Ya aflojé la abrazadera, que es esta. Ya solamente es bajar esa manguera para que la bomba quede libre y empezar a desatornillar, aflojar para sacarla. El tornillo que sacamos de aquí es este debe de llevar como un tipo, una tipo rondana de bronce, de cobre, no sabría decirles bien. Como les vuelvo a repetir, no soy ningún experto, pero es lo que sé. Esta no la tenía, entonces yo creo que también por ahí empezó a fugar. Vamos a quitar las mangueras, aflojar los tornillos y ahorita vemos cómo sale la bomba. Pues yo quité la manguera de la abrazadera que va hacia la bomba. Esa viene a dar aquí, entonces aquí también tiene una abrazadera. Yo la aflojé y definitivamente la quité para lavarla y saber si está en buen estado o ya tiene una fisura. Es esta es la manguera. La parte de arriba es esa y la parte de abajo hacia la bomba. Aquí la manguera a simple vista se ve ya con unas fisuras. No sé si salga por ahí, pero aquí miren, pueden ver, tiene esa fisura. No sé si tenga fuga, pero pues ya de una vez que estamos desarmando y sacando las cosas, pues hay que es recomendable para mí reemplazarlas. Si ya se ven muy viejas, reemplazarlas. Esta manguera yo la voy a reemplazar porque, como les digo, tiene unas fisuras y pues si se la vuelvo a poner no creo que aguante mucho. Entonces esa la voy a reemplazar, pero solamente les quería decir cómo quitarla y en dónde iba. Ya vamos a aflojar los tornillos de la licuadora. Están. Disculpen si no enfoco bien, pero es que ando con una mano agarrando el celular y con otra haciendo las cosas. Son 2 tornillos o 3, realmente no recuerdo, pero ahorita se los indico dónde están. Yo sé que muchos van a decir, ¿por qué no vaciaste antes el aceite y eso? Pero pues realmente quitando las mangueras pues se vacía. Aquí está el poquito aceite que ya tenía, porque les digo que ya tiraba en exceso. Esto es lo que solamente tenía y en realidad les entra como 1,5 litros al depósito entre las mangueras, la bomba y todo. Es como 1,5 litros. Entonces realmente pues ya no tenía casi, pero pues quitando las mangueras el aceite saldrá. Entonces vamos a seguir quitándola. Bien, pues yo tuve que quitar la polea de la bomba porque atrás de la polea lleva estos otros 2 tornillos. En total son 3 para sacar la polea. La polea va así. Va así. Lleva esos 3 tornillos, que son estos. Son llave Allen. La verdad no sé qué medida es, pero la saqué con esta. Es 6 milímetros. 6 milímetros la llave.
Llave Allen 6 milímetros. Sacar estos 3 tornillos de la polea que van ahí donde se ven marcados. Saca uno la polea, la saca uno, y abajo de la polea están estos 2 tornillos, este y este. Los aflojamos con un dado de media, y de este lado tiene ese tornillo, igual lo aflojamos con dado de media, y estos 2 en total son 3. Los aflojamos, los sacamos, uno, a ver si puedo con una mano sacarla, 2, 3, y tiene que salir. A ver, es que la verdad con una mano es muy difícil. Déjenme la saco y ahorita se las enseño. Pues bien, amigos, no me había dado cuenta que faltaba un tornillo más, que es este. Igual está quitando la polea que les dije de estos 2, pero pues yo no me había dado cuenta que también tenía este otro tornillo. En total son 4 tornillos que hay que quitar. Ahora sí, para sacar la licuadora, y ahora sí sale solita. Yo sé que a muchos me criticarán que por qué no lo vi y eso, y que si no sé, y realmente pues lo estoy haciendo, como les digo, sin saber, solamente estoy orientándome con cosas que pregunto a mis amigos y uno que otro video. Pero yo sé que muchos me criticarán y a muchos otros pues les servirá esto que estoy haciendo, por si alguien lo quiere hacer igual en su casa, para que no gaste mucho en llevarlo al mecánico. Ahí los tenemos. Esta es la famosa bomba o licuadora de la dirección. Ya ven, ahí está el espacio. Entonces la tenemos afuera, amigos. Eso es el principal objetivo. Pues ahora a desarmarla, a saber qué es lo que tiene, qué es lo que le falla, repararla y ensamblarla y volverla a poner. Pero este video termina aquí, solamente, ya que solamente era desmontar la bomba o la licuadora, como ustedes la conozcan. Voy a hacer otro video en donde la abramos, la reparemos y la coloquemos otra vez en su lugar. Todavía tengo que quitar la dirección, que como les recuerdo, esta me empezó a tener una fuga, que por desidia no atendí. Tenía que estar rellenando el depósito cada 3-4 días, y por desidia y por tiempo, ya que cuando estaba trabajando solamente tenía el domingo libre, y pues lo ocupa uno para hacer otras cosas, para salir con la familia, etcétera. Entonces lo dejé, y por esa razón de no atender esta fuga pequeña que tenía, me amoló toda la dirección, y ahora tengo que bajar toda la barra de la dirección. Entonces sí es algo laborioso. Igual lo voy a grabar para que ustedes puedan ver y les sirva a los que quieran hacer lo mismo. Ya saben, como siempre les digo, no soy profesional, no soy mecánico, simplemente me gusta meterle mano a mi carro para ahorrarme unos pesos,
y pues así también aprender. Entonces espero que les haya sido de ayuda para aquellos que vayan a quitar su bomba también. Y ya que la limpie y la abra, pues voy a grabar ese proceso también, ¿ok? Bueno, entonces los dejo por el día de hoy. Gracias.